Somos el equipo 3 y vamos a presentar embriología del sistema digestivo. Este sistema nos va a permitir absorber los diferentes nutrientes que vayamos ingiriendo y captando. Los órganos digestivos van a derivar del intestino primitivo. Los componentes del intestino primitivo van a derivar principalmente del endodermo y mesodermo visceral. El intestino primitivo va a estar desarrollado en 4 secciones: el intestino faríngeo, anterior, medio y posterior. Ahora, el intestino faríngeo va a comprender las zonas que se encuentran entre la membrana faríngea hasta el divertículo respiratorio. Esto incluye las bolsas faríngeas. El intestino anterior va a comprender lo que son las estructuras del divertículo respiratorio hasta la evaginación hepática. Esto quiere decir que también incluye el estómago en desarrollo y la primera mitad del duodeno. El intestino medio va desde la yema hepática hasta el segundo tercio del colon transverso. Entonces empezaría, como ya lo mencioné, la yema hepática. Después tendríamos los intestinos en desarrollo, que son los intestinos primitivos. Y si imaginamos esto ya como un poco más desarrollado, tendríamos entonces el final del duodeno, yeyuno, el ilion, el ciego, colon ascendente y los primeros 2 tercios del colon transverso. Y finalmente, el intestino posterior comprende desde el último tercio del colon transverso hasta la membrana cloacal. El intestino anterior está compuesto del esófago, estómago, duodeno, páncreas, vesícula biliar e hígado, y está irrigado por la arteria celíaca. Cuando el embrión tiene 4 semanas, el divertículo respiratorio o yema pulmonar aparece en la pared ventral del intestino anterior. Al inicio, la yema pulmonar tiene una comunicación abierta con el intestino anterior, pero poco a poco el tabique traqueoesofágico separa este divertículo. Y así es como el intestino anterior se separa en 2 porciones: una ventral, que son los primordios respiratorios, tráquea y venas pulmonares, y uno dorsal, que es el esófago. El estómago surge como una dilatación del intestino anterior en la semana 4. En las siguientes semanas su aspecto y posición cambian mucho. Para poder imaginarnos estos cambios, supongamos que el estómago gira alrededor de 2 ejes, uno longitudinal y otro anteroposterior. El estómago gira 90 grados en dirección de las manecillas del reloj alrededor de su eje longitudinal, de manera que el lado izquierdo mira hacia la parte anterior y el lado derecho hacia la parte posterior. Durante esta rotación, la pared posterior crece más rápido que la anterior y así es como se forman las curvaturas mayor y menor. Los extremos cefálico y caudal del estómago están situados en la línea media, pero al proseguir el desarrollo, el estómago gira en el eje anteroposterior, provocando que la parte caudal o pilórica se desplace hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica o cardíaca se desplace hacia la izquierda y un poco hacia abajo. El estómago está unido a la pared dorsal por el mesogastrio dorsal y a la ventral por el mesogastrio ventral. Es por eso que cuando el estómago se rota y crece, altera también la posición de estos mesenterios. La rotación alrededor del eje longitudinal manda el mesogastrio dorsal a la izquierda, creando un espacio detrás del estómago llamado bolsa omental. Y la rotación alrededor del eje anteroposterior hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, creando un delantal sobre el colon transverso y asas del intestino delgado llamado omento mayor. En la 5ª semana aparece el primordio del vaso, entre las 2 hojas del mesogastrio dorsal. El duodeno está formado por el intestino anterior y medio y está vascularizado por la arteria celíaca y la mesentérica superior. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere una forma de C. Esto sucede gracias a que como el estómago va a crecer en sentido anteroposterior, es decir, la parte de arriba del estómago por donde está el fundus va a crecer hacia la izquierda y hacia abajo, pero la región pilórica va a crecer hacia la derecha y hacia arriba, y esto es lo que hace que el duodeno adquiera la forma de C. También, el páncreas y la mayor parte del duodeno quedan adosados a la pared corporal posterior, y durante el segundo mes, la luz del duodeno se obstruye por el incremento de las células de sus paredes,
pero poco después vuelve a la normalidad. El hígado y la vesícula biliar. El primero del hígado aparece en la mitad de la tercera semana como una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino inferior. A esto se le denomina yema hepática. La yema hepática tiene células que penetran en el tabique transverso. Después de esto, la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha, produciendo lo que va a ser el conducto colédoco. Una pequeña protuberancia ventral se forma mediante el colédoco, dando origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Al proseguir el desarrollo, los cordones hepáticos se mezclan con las venas vitelinas y umbilical que constituyen los sinusoides hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian en parénquima y producen el revestimiento de los conductos biliares. Del mesodermo del tabique transverso van a derivar las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células de tejido conectivo. Cuando las células hepáticas invaden la totalidad del tabique transverso, el órgano sobresale caudalmente hasta entrar en la cavidad abdominal. El mesodermo del tabique transverso queda entre el hígado y el intestino anterior, así como el que se dispone entre el hígado y la pared abdominal ventral. Esto se vuelve membranoso y dan origen al aumento menor y al ligamento falciforme. A ambos se les denomina mesenterio ventral, luego de formar la conexión peritoneal entre el intestino interior y la pared abdominal ventral. El páncreas se consta de dos yemas, que son la dorsal y la ventral. La yema dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal y la ventral se encuentra cerca del conducto colédoco. Estas yemas se originan en el endodermo que reviste al duodeno. Y ahí podemos ver en la imagen que la dorsal es la que está como más naranja, como rojita, y la ventral es la azul. Cuando el duodeno gira hacia la derecha y hace una forma de C, la yema ventral se desplaza hacia la parte dorsal y se sitúa por detrás de la yema dorsal. La yema ventral forma apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. La parte restante del páncreas deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal se compone de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. A continuación hablaremos sobre el intestino medio. El intestino medio en la embriología y su estudio es esta parte que en el cuadro rojo estamos señalando. Y esta parte da origen del intestino delgado, que en la embriología le llamaremos asa intestinal primaria, el ciego, el apéndice y llega hasta el colon ascendente y parte del transverso. Es de esta manera en la que estudiamos el intestino medio. La irrigación del intestino medio está dada por la arteria mesentérica superior. Esta parte del intestino tiene una estrecha comunicación con el saco vitelino y lo hace a través del conducto onfalomesentérico o también conocido un conducto umbilical. Debido al pequeño tamaño del embrión en la sexta semana, que es cuando empieza la formación del intestino delgado o como mencioné anteriormente, el asa intestinal primaria, es muy pequeño, este necesitará empezar su formación y su desarrollo de una manera extraembrionaria en la hernia umbilical fisiológica o también conocida como en el cordón umbilical, ahí es en donde empieza el desarrollo a partir de la sexta semana. Es aquí cuando en esta etapa se le llama herniación y el intestino o esta asa intestinal al final tiene una rotación de 270 grados y en esta etapa, en la herniación, tiene una rotación de 90 grados. A partir de la octava semana, este empieza a regresar al embrión y a la parte en donde normalmente generalmente está el intestino y termina de volver a la cavidad abdominal en la décima semana. Mientras está volviendo a la cavidad abdominal, tiene el resto de la rotación que es de 180 grados. Lo último en regresar a la cavidad abdominal es la yema cecal, quien dará un desarrollo hacia el ciego. En esta figura podemos observar cómo existe en la séptima semana solo el brote cecal o la yema cecal, el cual posteriormente se dará al apéndice y así en esta imagen podemos ver en la figura A la séptima semana, en la B la octava y en el C ya es como es en un neonato. El apéndice se empieza a desarrollar cuando ya descende
el colon, y normalmente alrededor del 50% de los casos su posición final viene siendo posterior al ciego, que se le llama retrocecal, o cuando es posterior al colon, retrocólico. Y esto lo podemos observar en la figura D, que es donde pudiéramos ver las distintas posiciones que tiene el apéndice al final del colon en los distintos embriones o personas. Lo más destacable o lo más importante que deberíamos de aprender sobre el desarrollo del intestino medio es que, como mencioné anteriormente, el asa intestinal primaria crece en la hernia umbilical fisiológica debido al pequeño espacio que tiene dentro de la cavidad abdominal. Y este tendría que regresar hacia la cavidad abdominal si no pudieran existir distintas patologías que, a pesar de que son compatibles con la vida, llevan una vida muy difícil y desde temprana edad estarían sujetos a cirugías. Ahora veremos qué es lo que comprende el intestino posterior. El intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior y dará origen al último tercio del colon transverso, al colon descendente, el sigmoides, el recto y 2/3 del canal anal. También este endodermo formará parte del recubrimiento interno de la vejiga y la uretra, que son partes del sistema urogenital. Por una parte, la cloaca es la cavidad cubierta por endodermo que da origen tanto a la vejiga urinaria como al recto, y esta tiene límites en el proctodeo, que es esta depresión creada de ectodermo superficial, y la membrana cloacal, que es precisamente la barrera que separa al proctodeo o al ectodermo del endodermo de la cloaca. De esta manera, la porción terminal del intestino posterior va a ingresar a la cloaca de manera posterior, vaya la redundancia, y se va a convertir en el conducto anorrectal primitivo. Mientras tanto, el alantoides va a ingresar de manera ventral y va a crear el seno urorectal primitivo. Además, otra parte importante de la anatomía embriológica del intestino posterior es el tabique urorectal, que es esta capa de mesodermo que separa al alantoides del intestino posterior, y conforme va creciendo entre las semanas 4 y 7, se va acercando cada vez más a la membrana cloacal. Ya para el final de la semana 7 se provoca la ruptura de la membrana cloacal debido al acercamiento del tabique urorectal a la misma. Esto provoca que el seno urogenital se convierta en la abertura ventral, el conducto rectal se convierta en la abertura anal, y de esta manera el tabique urogenital ahora va a ser el cuerpo del periné. Por otra parte, el proctodeo, que antes estaba aquí, se va a invaginar y va a crear, al menos en la anatomía del intestino posterior, la foseta anal. Como se veía al principio, el endodermo del intestino posterior solamente comprendía 2/3 del canal anal, y esto es precisamente porque la invaginación del proctodeo va a hacer que la fosa anal, que comprende 1/3 del canal anal, esté conformado por ectodermo. Dicho tercio del canal anal está irrigado por las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas internas, además que está inervado por los nervios rectales inferiores, que son ramas del nervio pudendo. Por otra parte, la región cefálica, que es la región del endodermo, está irrigada por las arterias rectales superiores, que son parte de lo que ya decíamos, la arteria mesentérica inferior, y son inervadas por el plexo entérico.